Morí sola en una cama de hospital, y fue mi abuela muerta hace 20 años quien me sacó del infierno cantando la misma canción de mi infancia. Lo que me dijo antes de devolverme a la vida está salvando millones de almas en este momento. Me llamo Fernanda Campos Oliveira. Tengo 42 años y soy arquitecta en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Bueno, era arquitecta. Ahora soy algo diferente. Soy alguien que murió, que vio el otro lado, que fue rescatada por manos que yo creía perdidas para siempre y que regresó con un mensaje que arde en mi pecho como fuego sagrado. Pero para que entiendas por qué mi abuela tuvo que jalarme del infierno, primero necesitas conocer quién era yo antes de morir. Necesitas entender cómo una niña que rezaba el rosario todas las noches se convirtió en una mujer que guardó ese mismo rosario en el fondo de un cajón durante 20 años, como si fuera apenas un recuerdo incómodo de un pasado que ya no servía. Mi historia no comenzó con el COVID. Comenzó mucho antes, en una casa pequeña de la ciudad de Pelotas, en el interior de Rio Grande do Sul, donde crecí entre el olor a pan casero y las oraciones de mi abuela Benedita. Bobó Benedita Campos era una mujer bajita, de manos ásperas y corazón inmenso, que usaba siempre vestidos florales y un rosario blanco colgado en el cuello. Ese rosario nunca lo soltaba. Lo llevaba mientras cocinaba, mientras barría el patio, mientras regaba sus plantas de albahaca y ruda que crecían en latas viejas junto a la ventana de la cocina. Para ella, rezar no era una obligación, sino una conversación constante con Dios, con María, con los santos, con los ángeles. Era su forma de respirar. Yo pasaba las tardes después de la escuela en su casa. Mi madre trabajaba limpiando casas y mi padre había desaparecido antes de que yo cumpliera 5 años. Así que Bobó Benedita era mi refugio, mi universo entero. Ella me enseñó a rezar antes de enseñarme a leer. Me enseñó que cada cuenta del rosario era una semilla de luz plantada en el cielo. Recuerdo sus dedos gruesos y gastados deslizándose por las cuentas blancas mientras murmuraba Ave Marías en esa voz dulce y cansada. Yo me sentaba en el piso de madera, jugando con mis muñecas, pero siempre atenta a su voz, siempre sintiendo que mientras ella rezaba, nada malo podía tocarme. Las noches en casa de Bobó tenían un ritual sagrado. Después de la cena simple, frijoles con arroz y un pedazo de carne cuando había dinero, ella apagaba la televisión vieja y sacaba su rosario. Nos arrodillábamos juntas frente a una imagen de Nuestra Señora Aparecida que colgaba en la pared de la sala, con una velita roja encendida abajo, y rezábamos. Yo no entendía todas las palabras cuando era muy pequeña, pero me gustaba el ritmo, la repetición, la sensación de que estábamos construyendo algo invisible pero real, como un puente entre nuestra casita humilde y el cielo infinito. Cuando terminábamos, Bobó me cargaba en sus brazos aunque yo ya estaba grande, me llevaba a la cama y me cantaba bajito aquella canción que todas las abuelas brasileñas conocen. Voy da cara preta, pega esa menina que ten medo de careta. Su voz rasposa me arrullaba hasta el sueño, y yo sentía que el mundo era seguro, que Dios estaba cerca, que el amor era real. Pero la vida tiene una forma cruel de arrancarnos lo que más amamos. Cuando yo tenía 22 años, recién graduada de la universidad en Porto Alegre, llena de sueños y ambiciones, recibí la llamada que partió mi mundo en dos. Bobó Benedita había sufrido un derrame cerebral. Para cuando llegué a Pelotas, ella ya estaba en coma en el hospital público, conectada a máquinas que respiraban por ella. Pasé 3 días sentada junto a su cama, sosteniendo su mano fría, rogando a Dios que la dejara despertar solo una vez más para que yo pudiera decirle cuánto la amaba, cuánto necesitaba sus oraciones, cuánto me asustaba un mundo sin ella. Pero Dios no respondió. O tal vez sí respondió, solo que no de la forma que yo quería. Bobó Benedita murió en una madrugada gris de julio del año 2000, sin despertar, sin decir adiós, llevándose consigo el olor a pan casero y el sonido de sus avemarías. En el funeral, metieron su cuerpo en un ataúd simple de madera clara, con su vestido azul claro favorito y su rosario blanco entre las manos. Yo lloré tanto que pensé que mi pecho se partiría, y en algún momento durante ese llanto desesperado, algo dentro de mí se endureció. Una rabia silenciosa y fría comenzó a crecer como hielo en mis venas. ¿De qué sirvieron tantas oraciones?, pensé mientras miraba su rostro tranquilo en el ataúd. Rezó toda su vida y murió igual. Rezó por sanación y no llegó. Rezó por mí y aquí estoy, sola, huérfana de la única persona que realmente me amó. Las palabras eran veneno en mi mente, pero no podía detenerlas. Me sentía traicionada.
traicionada por un Dios que se suponía debía proteger a los que lo amaban, traicionada por una fe que prometía milagros, pero entregaba solo silencio. Después del entierro, volví a Porto Alegre con el rosario blanco de Bobó Benedita en mi bolso. Lo guardé en el cajón de mi mesita de noche, bien al fondo, debajo de papeles y fotografías viejas, y cerré ese cajón con la misma fuerza con que cerré mi corazón. Dejé de rezar, dejé de ir a misa, dejé de creer que había alguien escuchando del otro lado. Me dije a mí misma que la fe era para gente débil, para gente que necesitaba muletas emocionales, porque no podía enfrentar la realidad dura de que estamos solos en este universo indiferente. Y me lancé de cabeza al trabajo. Me convertí en una arquitecta obsesiva, perfeccionista, implacable. Trabajaba 12, 14, 16 horas por día. Aceptaba todos los proyectos, todos los clientes, todas las oportunidades de hacer más dinero, de subir más alto, de demostrarle al mundo y a mí misma que no necesitaba a Dios, que no necesitaba fe, que solo me necesitaba a mí. Mi carrera despegó. En 5 años tenía mi propia oficina. En 10 años estaba diseñando edificios residenciales de lujo en Moinhos de Vento, el barrio más elegante de Porto Alegre. Compré un apartamento moderno en el piso 15 de una torre con vista al río Guaíba. Todo vidrio y acero, minimalista y frío, tan frío como mi corazón se había vuelto. Los fines de semana no existían para mí. O si existían, eran para fiestas. Cenas en restaurantes caros con clientes y colegas. Copas de vino que se convertían en botellas. Risas vacías y conversaciones superficiales sobre inversiones. Viajes a Miami, autos importados. Yo sonreía, brindaba, fingía que era feliz. Fingía que el vacío en mi pecho no crecía cada día. Fingía que no escuchaba, en los momentos silenciosos de la madrugada cuando volvía sola a mi apartamento vacío, el eco de la voz de Bobó Benedita cantando aquella canción de cuna. Mi vida personal era un desastre que yo escondía detrás del éxito profesional. Tuve relaciones que duraban meses, nunca más. Hombres que se cansaban de mi obsesión con el trabajo, o que yo echaba cuando empezaban a pedir más de lo que estaba dispuesta a dar. Hasta que quedé embarazada a los 23 años de un novio que desapareció en cuanto supo la noticia. Típico, igual que mi padre. Pensé en abortar. Honestamente lo consideré. Pero algo en mí, tal vez un último susurro de la fe de mi abuela, me detuvo. Tuve a mi hija. La llamé Julia Oliveira, sin el apellido del padre que nunca quiso conocerla. Julia creció prácticamente sola. Yo trabajaba tanto que contratabas niñeras, después empleadas domésticas que la cuidaban, que la llevaban a la escuela, que le preparaban la comida. Yo llegaba tarde, cansada, con la mente todavía en planos y reuniones. Le daba besos distraídos en la frente y me encerraba en mi habitación con mi laptop. Los fines de semana dejaba dinero para que pidiera delivery y me iba a eventos, a inauguraciones, a cócteles de negocios. Julia nunca se quejó. Era una niña dulce, callada, de ojos tristes que me miraban como preguntando por qué su mamá nunca estaba presente de verdad. Cuando cumplió 18 años, Julia se fue a estudiar Derecho en Florianópolis. Creo que fue un alivio para ambas. Ella escapaba de una casa que era apenas un hotel, y yo podía trabajar aún más sin sentir culpa por descuidarla. Nos mandábamos mensajes de vez en cuando. Ella me enviaba fotos de la playa, de sus nuevos amigos, de sus libros de estudio. Yo respondía con emojis y frases cortas entre reunión y reunión. Felicitaciones, mija. Sigue estudiando duro. Te deposité más dinero. Cuídate. Amor de madre traducido en transferencias bancarias. Qué patético. Lo que no sabía entonces es que Julia había encontrado algo que yo había perdido hacía 20 años. Ella había empezado a ir a misa. Había conocido un grupo de jóvenes católicos en la universidad. Había empezado a rezar el rosario. Me lo contó una vez por teléfono, tímidamente, esperando tal vez que yo me alegrara, que yo me uniera a ella, que compartiéramos eso. Pero yo solo le dije que estaba bien, que cada quien cree en lo que quiere, pero que no perdiera tiempo que debía usar para estudiar. Escuché el silencio herido del otro lado de la línea antes de que ella cambiara de tema. Mi apartamento en Moinhos de Vento era espectacular. Pisos de porcelanato gris, paredes blancas, muebles de diseño italiano, una cocina integrada que casi nunca usaba porque comía fuera o pedía comida. Ventanas enormes del piso al techo con vista panorámica a la ciudad. Pero era frío, tan frío. No había fotos familiares en las paredes. No había recuerdos. No había calor humano. Solo superficies lisas y brillantes que reflejaban mi imagen solitaria.
A veces me sentaba en el sofá de cuero blanco con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad, y me preguntaba por qué me sentía tan vacía si lo había logrado todo. Tenía dinero, prestigio, independencia. Tenía todo lo que me había propuesto tener. Entonces, ¿por qué cada noche me sentía más hueca? El rosario de Bobo Benedita seguía en el cajón, 20 años guardado. A veces, cuando estaba ordenando cosas, mis dedos lo rozaban y sentía una punzada en el pecho. Pero lo empujaba más al fondo y cerraba el cajón rápido, como si tocar esas cuentas blancas pudiera quemarme. No quería recordar. No quería sentir. No quería enfrentar la niña que había sido, arrodillada junto a su abuela, creyendo que las oraciones construían puentes al cielo. Esa era yo en marzo de 2021. Una mujer de 42 años, exitosa según los estándares del mundo, completamente vacía según las medidas del alma. Una mujer que había cambiado la fe por ambición, las oraciones por proyectos, el amor por dinero. Una mujer que no sabía que estaba a solo días de morir sola en una cama de hospital, rodeada de máquinas y extraños con trajes de protección. Una mujer que no sabía que pronto estaría gritando en la oscuridad helada del más allá, rogando por una salvación en la que había dejado de creer hacía 2 décadas. Si pudiera volver a ese momento, a esa Fernanda sentada en su apartamento lujoso con su copa de vino y su corazón de piedra, le gritaría que abriera ese cajón, que sacara ese rosario, que rezara aunque no sintiera nada, que pidiera perdón aunque no creyera que alguien estaba escuchando. Le diría que su abuela nunca dejó de rezar por ella, que cada Ave María que Benedita había suspirado en vida seguía resonando en la eternidad, tejiendo una red invisible de protección alrededor de su nieta terca y perdida. Le diría que pronto iba a necesitar esa red más que el aire en sus pulmones, pero no podía volver. Solo podía seguir avanzando hacia el desastre que estaba por llegar, ciega y sorda a las advertencias que el cielo intentaba enviarme a través de los mensajes insistentes de mi hija, a través de los sueños vagos donde escuchaba cantar a Bobo Benedita, a través de ese peso extraño en el pecho que no era solo cansancio sino hambre espiritual. Seguí trabajando, festejando, llenando mi agenda hasta que no quedaba espacio para respirar, mucho menos para rezar. Y entonces llegó el virus. Llegó silencioso, invisible, letal. Y todo mi mundo construido sobre arena comenzó a desmoronarse. Marzo de 2021 fue el mes en que el mundo todavía temblaba bajo el peso del COVID-19. Brasil estaba en uno de sus peores momentos de la pandemia. Los hospitales colapsados, las UTIs llenas, las filas de ambulancias esperando afuera de los centros médicos, los noticieros mostrando números que subían sin parar. Pero yo, en mi soberbia, en mi burbuja de falsa seguridad, pensaba que eso no me tocaría. Pensaba que era demasiado joven, demasiado sana, demasiado fuerte. Pensaba que el COVID era algo que les pasaba a otros, a los viejos, a los débiles, a los que no se cuidaban. Qué equivocada estaba. El 19 de marzo asistí a un evento corporativo en un hotel de lujo en el centro de Porto Alegre. Era el lanzamiento de un nuevo desarrollo inmobiliario. Torres residenciales que mi oficina había ayudado a diseñar. Había inversionistas importantes, empresarios con dinero, gente que necesitaba ver y ser vista. El salón estaba lleno. 150 personas apretadas en un espacio cerrado, con aire acondicionado reciclando el mismo aire una y otra vez. Algunos usaban máscaras debajo de la barbilla, solo para la foto. La mayoría, ni eso. Había mesa de cócteles, camareros sirviendo champán, gente estrechando manos, abrazándose, besándose en las mejillas. Yo circulaba con mi copa en la mano, sonriendo, conversando sobre metros cuadrados y retornos de inversión, respirando el mismo aire que todos los demás. 2 días después desperté con dolor de cabeza. Un dolor sordo detrás de los ojos que atribuí al exceso de vino de la noche del evento. Tomé 2 ibuprofenos y me fui a la oficina. Tenía una reunión importante con un cliente que quería construir un edificio comercial en la zona noble de Petrópolis. No podía faltar. No podía mostrar debilidad. Así que me maquillé un poco más de lo usual para esconder las ojeras. Me puse mi traje sastre negro favorito y salí de casa como si nada. Durante la reunión sentí escalofríos. El aire acondicionado de la sala de conferencias me parecía demasiado frío. Me froté los brazos disimuladamente mientras presentaba los renders en 3D del proyecto. Mi socio, Marcelo, me miró extraño un par de veces, pero no dijo nada. Cerré el contrato. Estreché la mano del cliente. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Y cuando todos se fueron, me desplomé en mi silla giratoria.
temblando. Esa noche la fiebre llegó. 38 grados, luego 39. Me tomé más ibuprofeno, me metí en la cama con 2 cobijas y traté de convencerme de que era solo gripe, solo una gripe común. Mañana estaría mejor. Siempre había sido así. Mi cuerpo era fuerte, nunca me enfermaba seriamente. Esto pasaría, pero no pasó. Al día siguiente la fiebre había subido a 40 grados. Todo me dolía, los músculos, los huesos, hasta la piel me dolía al roce de las sábanas. Intenté levantarme para ir al baño y casi me caigo. Las piernas no me sostenían. La cabeza me daba vueltas. Me arrastré de regreso a la cama. Agarré mi celular con manos temblorosas y llamé a mi secretaria para decirle que cancelara todas mis reuniones de la semana. Ella se sorprendió. En 15 años trabajando conmigo, nunca me había tomado un día de enfermedad. Nunca. Los siguientes 2 días fueron una nebulosa de fiebre, sudor, escalofríos. Perdí el apetito completamente. El olor a comida me daba náuseas. Bebía agua a sorbos pequeños porque tragar dolía. Mi garganta estaba en carne viva. Y luego llegó el síntoma que me heló la sangre. Un día me preparé un café solo para intentar comer algo. Lo acerqué a mi nariz y no olí nada. Absolutamente nada. Probé un sorbo. No tenía sabor. Era como beber agua caliente de color oscuro. El pánico me golpeó como una ola fría. COVID. Tenía COVID. Toda la negación, toda la soberbia, se derrumbaron en un segundo. Busqué en internet con manos temblorosas. Pérdida de olfato y gusto. Síntoma característico. Fiebre alta persistente. Dolor muscular intenso. Fatiga extrema. Todos los síntomas coincidían. Marqué el número de emergencia del hospital. Me dijeron que me quedara en casa a menos que tuviera dificultad para respirar. Que tomara paracetamol. Que me hidratara. Que monitoreara mi saturación de oxígeno. No tenía oxímetro. Pedí uno por delivery urgente. Llegó esa misma tarde. Me puse el aparatito en el dedo índice y esperé que los números aparecieran en la pantallita digital. 94%. Todavía aceptable, pero en el límite. Tenía que estar arriba de 95. Empecé a medirme cada hora, obsesivamente. 94, 93, 92. Los números bajaban lentamente, inexorablemente, como arena cayendo en un reloj que marcaba el tiempo que me quedaba. Julia me llamaba 3 veces al día. Su voz sonaba asustada, pequeña, como cuando era niña y tenía pesadillas. Mamá, por favor, ve al hospital. Por favor, no te quedes sola en casa. Mamá, estoy rezando por ti. Estoy rezando el rosario todos los días. ¿Quieres que recemos juntas por teléfono? Yo le decía que estaba bien, que no se preocupara, que solo era una gripe fuerte. Le mentía. Le mentía porque no quería asustarla más, pero también porque admitir la verdad significaba admitir que estaba aterrada, que estaba sola, que podía morir. Cuando ella mencionaba el rosario, yo sentía algo extraño en el pecho, una punzada, un eco de algo antiguo y olvidado, pero lo empujaba hacia abajo, lo ahogaba con racionalidad. Rezar no iba a curarme. Lo que necesitaba era medicina, oxígeno, tratamiento médico, no oraciones. Las oraciones no habían salvado a Bobo Benedita, no iban a salvarme a mí. El 26 de marzo, 6 días después de los primeros síntomas, desperté y no pude respirar. Así de simple. Abrí los ojos, intenté tomar aire, y fue como si mis pulmones se hubieran convertido en piedra. Traté de incorporarme y un dolor agudo me atravesó el pecho. Agarré el oxímetro. 82%. 82. Eso era peligroso. Eso significaba que mis pulmones estaban fallando. Llamé a emergencias. Les dije entre jadeos entrecortados que no podía respirar, que tenía COVID, que mi saturación estaba en 82. Me dijeron que la ambulancia estaba en camino. Mientras esperaba, sentada en el borde de mi cama, luchando por cada bocanada de aire, mi mirada cayó sobre el cajón de la mesita de noche. Ese cajón que no había abierto en 20 años. Mis dedos se movieron solos, temblando, y lo abrieron. Ahí estaba, el rosario blanco de Bobo Benedita, enterrado bajo papeles amarillentos y fotografías viejas. Las cuentas seguían blancas, inmaculadas, como si el tiempo no las hubiera tocado. Lo saqué. Lo sostuve en mis manos. Pesaba tan poco, pero en ese momento sentí que pesaba toneladas. Quise rezar. Abrí la boca. Pero no salieron palabras. Había olvidado cómo. Había olvidado las oraciones que una vez supe de memoria.
Mi mente buscó desesperadamente las palabras del Ave María, y solo encontró fragmentos rotos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Y luego qué? ¿Cómo seguía? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Estaba muriendo, y ni siquiera podía recordar cómo rezar. 20 años de orgullo, de rechazo, de cerrar mi corazón, y ahora cuando más lo necesitaba, estaba espiritualmente muda. La ambulancia llegó. 2 paramédicos con trajes de protección completos, como astronautas, entraron a mi apartamento. Me pusieron una máscara de oxígeno. Me hicieron preguntas que apenas pude responder. Me metieron en una camilla. Me bajaron por el elevador. Me subieron a la ambulancia. Las sirenas sonaban. Las luces rojas y azules parpadeaban. Todo parecía irreal, como una película, como si le estuviera pasando a otra persona, no a mí. Llegamos al Hospital Moinhos de Vento, el mismo hospital elegante donde yo había hecho consultas de rutina, chequeos ejecutivos, mamografías anuales. Pero ahora no me llevaron a los pisos tranquilos y lujosos de consultorios privados. Me llevaron directo a emergencias COVID. Un piso entero convertido en zona de guerra contra el virus. Camas separadas por cortinas de plástico. Pacientes tosiendo. Máquinas pitando. Enfermeras corriendo de un lado a otro con jeringas y bolsas de suero. El olor a desinfectante tan fuerte que me mareaba. Me pusieron en una cama. Me conectaron a un monitor cardíaco. Me clavaron una vía en el brazo. Me sacaron sangre. Me hicieron una tomografía de tórax. El médico volvió con los resultados, y su rostro detrás de la máscara N95 no mostraba nada bueno. Neumonía bilateral, comprometimiento pulmonar de 60%. Necesitaba internarme en UTI. Necesitaba oxígeno de alto flujo, tal vez ventilación mecánica. Firmé papeles, autorización para intubación si fuera necesario, autorización para reanimación, autorización para que hicieran lo que tuvieran que hacer para mantenerme viva. Mi mano temblaba tanto que la firma parecía un garabato de niño. Le di el número de Julia como contacto de emergencia. Le pedí a la enfermera que le dijera que la amaba, que le dijera que lo sentía, que le dijera todas las cosas que nunca le había dicho en persona. Me subieron a UTI en el piso 7. La puerta de vidrio se cerró detrás de mí con un sonido definitivo. Adentro había 6 camas, todas ocupadas, pacientes entubados, sedados, inmóviles como muertos. Máquinas respirando por ellos. El sonido de los ventiladores era constante, rítmico, hipnótico. Fish, clic, fish, clic. Me pusieron en la cama 3, junto a la ventana. Podía ver el cielo gris de Porto Alegre. Nubes bajas y pesadas. Parecía que iba a llover. Los días en UTI se derritieron uno en otro. No había diferencia entre día y noche. Las luces siempre encendidas. Las máquinas siempre pitando. Las enfermeras siempre entrando y saliendo como sombras con trajes de protección. Me pusieron en posición prona, boca abajo, para ayudar a mis pulmones a oxigenarse mejor. Horas interminables con la cara aplastada contra la almohada, sin poder moverme, mirando el piso, sintiendo que me ahogaba lentamente. Julia no podía visitarme. Nadie podía. Era protocolo. Los pacientes COVID morían solos, rodeados de extraños. Ella me mandaba mensajes de voz que las enfermeras me ponían en el celular cuando yo estaba consciente. Su voz llorando. Mamá, por favor aguanta. Por favor lucha. Estoy rezando. Toda mi iglesia está rezando por ti. No te rindas. Te amo tanto. Por favor no me dejes. Cada mensaje era una puñalada en el corazón. Toda mi vida había huido de ella, del amor, de la vulnerabilidad, y ahora que podía perderla para siempre, me daba cuenta de lo que realmente importaba. Pero era demasiado tarde. Mi saturación seguía bajando. 80, 78, 75. Los médicos se reunían alrededor de mi cama hablando en voz baja. Escuchaba palabras fragmentadas. Intubación. Ventilación mecánica. Pronóstico reservado. La noche del 1 de abril me desperté y no pude respirar en absoluto. Ni siquiera con la máscara de oxígeno al máximo. Presioné el botón de emergencia. Las alarmas sonaron. Los médicos corrieron hacia mi cama. Alguien gritó que mi saturación estaba en 68. Alguien más dijo que necesitaban intubarme ahora. Vi jeringas. Vi un tubo largo. Vi manos preparando instrumentos. El médico se inclinó sobre mí. Sus ojos cansados detrás de los lentes empañados. Fernanda, vamos a dormirte ahora. Vamos a poner un tubo en tu garganta para que la máquina respire por ti. Cuando despiertes, todo habrá pasado.
¿Entiendes? Asentí. No podía hablar. No tenía aire para palabras. Sentí el pinchazo de la aguja en mi brazo. Un líquido frío entrando en mis venas. El mundo comenzó a difuminarse. Las luces se volvieron borrosas. Los sonidos se alejaron. Y en ese último momento de conciencia, antes de que la oscuridad me tragara, pensé en Bobo Benedita. Pensé en sus manos sosteniendo el rosario. Pensé en su voz cantando aquella canción de cuna. Y en mi mente, aunque mi boca no podía moverse, grité su nombre. Bobo Benedita, me ajuda. Por favor, me ajuda. Y luego no hubo nada. Solo negro, solo silencio, solo el fin. O eso creí. No sé cuánto tiempo pasó. El concepto de tiempo dejó de existir. No había relojes, no había día ni noche, no había forma de medir los segundos o las horas. Solo había una sensación extraña de estar suspendida en algún lugar entre el ser y el no ser. Y luego, lentamente, como alguien que emerge de aguas profundas, comencé a tener conciencia de mí misma nuevamente. Pero no era la conciencia normal. Era algo diferente. Algo que no puedo explicar completamente con palabras humanas, porque las palabras humanas fueron hechas para describir experiencias humanas, y lo que yo estaba viviendo ya no era humano. Lo primero que noté fue el frío, un frío que no venía de afuera sino de adentro, un frío que no tocaba la piel sino el alma. Era como si cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción que yo había tenido se hubiera congelado y ahora estuviera hecha de hielo por dentro. Intenté abrir los ojos y me di cuenta de que ya estaban abiertos. Intenté mover las manos y me di cuenta de que ya se estaban moviendo, pero no veía nada, no sentía nada sólido, solo ese frío terrible y una oscuridad que no era negra sino gris, un gris sucio y enfermizo como niebla de cemento. Me puse de pie, o creí que me puse de pie. Mi cuerpo respondía a mis pensamientos, pero no sentía el peso de mi carne, no sentía mis pies tocando ningún suelo. Era como flotar y estar parada al mismo tiempo. Miré hacia abajo y vi mi forma, mi silueta, pero era translúcida, como hecha de humo. Mis manos se veían reales, pero cuando intentaba tocarme el brazo, mis dedos pasaban a través como si fuera vapor. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. ¿Qué era esto? ¿Dónde estaba? La neblina gris se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. No había horizonte. No había arriba ni abajo. No había referencias de ningún tipo. Solo esa niebla interminable y el frío que me penetraba hasta el centro de lo que yo era. Traté de recordar qué había pasado. La UT, el tubo en mi garganta, los médicos, la inyección, el oscurecimiento. Y luego esto. Había muerto. ¿Estaba muerta? La palabra resonó en mi mente como un gong. Muerta. Estaba muerta. Fernanda Campos Oliveira, 42 años, arquitecta exitosa, había muerto sola en una cama de hospital conectada a máquinas que no pudieron salvarla. Mi hija Julia estaba en Florianópolis, sin poder despedirse. Mi cuerpo estaba probablemente todavía en esa cama de UTI, frío y vacío, mientras doctores llenaban papeles de defunción y enfermeras desconectaban cables. Y yo, lo que fuera que yo era ahora, estaba aquí, en este lugar sin lugar, en esta niebla sin fin. Comencé a caminar. No sabía hacia dónde, pero necesitaba moverme, necesitaba hacer algo. Mis pasos no hacían sonido, no había eco, era como caminar en algodón. La niebla se arremolinaba alrededor de mis piernas, espesa y húmeda. A medida que caminaba, empecé a escuchar cosas, sonidos lejanos, susurros, gemidos, alguien llorando en la distancia, alguien más gritando, pero el grito estaba tan lejos que sonaba como el viento. Entonces vi la primera figura, una sombra en la niebla. Me acerqué lentamente, con miedo, pero también con desesperación por ver otro ser, por no estar sola en este horror. Era un hombre, o había sido un hombre. Estaba sentado en el suelo gris, con las rodillas contra el pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Su forma era translúcida como la mía. Estaba murmurando algo una y otra vez. Me acerqué más y pude escuchar las palabras. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Una letanía interminable de arrepentimiento. Traté de hablarle. Disculpa, ¿dónde estamos? Mi voz sonó extraña, hueca, como si viniera de muy lejos. El hombre no levantó la vista. Siguió meciéndose, siguió murmurando. Lo siento, lo siento, lo siento.
Extendí mi mano para tocar su hombro y mis dedos pasaron a través de él como si fuera humo. Él ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba ahí. Estaba completamente encerrado en su propio mundo de dolor. Retrocedí, asustada, y seguí caminando. Vi más figuras en la niebla. Docenas, cientos tal vez, todas translúcidas, todas perdidas en sus propios mundos privados de tormento. Una mujer de rodillas con las manos en la cara, sollozando sin lágrimas. Un anciano caminando en círculos, buscando algo que nunca encontraba. Una chica joven, no mayor que Julia, sentada con la mirada vacía, mirando a la nada. Ninguno de ellos me veía. Ninguno de ellos respondía cuando les hablaba. Era como si cada uno estuviera en su propia burbuja de sufrimiento, separados unos de otros a pesar de estar todos en el mismo lugar terrible. El frío se intensificó. Ya no era solo frío, sino dolor, como agujas de hielo clavándose en cada parte de mi ser. Y con el frío vino algo peor. Recuerdos. Pero no eran recuerdos normales. Eran recuerdos vivos, activos, que me obligaban a revivirlos como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Vi a Julia a los 5 años, extendiéndome un dibujo que había hecho en el jardín de infantes. Mira, mami, te dibujé a ti y a mí. Yo apenas le había dado un vistazo, distraída con mi celular. Muy lindo, mi amor, ponlo en la nevera. Y seguí escribiendo emails. Vi su carita decepcionada. Sentí el dolor que ella sintió. Otro recuerdo. Julia a los 10 años, su primera presentación de ballet en la escuela. Ella me había rogado durante semanas que fuera. Mamá, por favor, todas las mamás van a estar ahí. Por favor. Yo le prometí que iría. Le prometí. Pero ese día surgió una reunión de último minuto con un cliente importante. Elegí la reunión. Julia bailó en ese escenario buscándome entre el público y no me encontró. Una de las maestras me dijo después que Julia había llorado en el vestuario. Yo le mandé flores al día siguiente pensando que eso arreglaría todo. Los recuerdos seguían llegando, implacables. Cada promesa rota. Cada cumpleaños donde llegué tarde o no llegué. Cada vez que le dije, ahora no, mija, estoy ocupada, cuando ella solo quería hablar. Cada vez que elegí el trabajo sobre ella. Cada vez que puse dinero en lugar de tiempo. Cada vez que fallé como madre. Y no solo con Julia. Cada mentira que había dicho en mi vida profesional. Cada vez que pisoteé a alguien para subir más alto. Cada vez que fui cruel, egoísta, indiferente. Todo estaba ahí, desplegándose delante de mí en detalle doloroso. Y lo peor era que no solo veía mis acciones, sino que sentía lo que los demás habían sentido. Sentía el dolor de Julia, su soledad, su hambre de amor maternal que nunca saciaba. Sentía la humillación de los colegas que había menospreciado. Sentía la decepción de los amigos que había abandonado cuando dejaron de serme útiles. Era como si todas las consecuencias de todas mis acciones egoístas me golpearan al mismo tiempo. El peso era insoportable. Caí de rodillas. O mi espíritu hizo lo que parecía caer de rodillas. Grité. Un grito que salió de lo más profundo de mi ser. No, basta, no puedo. Pero los recuerdos no se detuvieron. Seguían viniendo como olas que me ahogaban. Vi a Bobo Benedita en su lecho de muerte en el hospital. Vi su mano extendida hacia mí mientras yo la sostenía. Vi sus labios moverse, tratando de decirme algo, pero yo estaba tan sumida en mi rabia y mi dolor que no presté atención. ¿Qué había tratado de decirme? ¿Qué últimas palabras había intentado compartir que yo no escuché? Y luego vino el recuerdo más doloroso de todos. Vi a Bobo Benedita en su casa de pelotas, años antes de su muerte. Yo tenía 18. Estaba por irme a Porto Alegre a la universidad. Ella me había regalado su rosario blanco, el mismo que había usado durante 40 años. Me lo puso en las manos con sus dedos temblorosos. Llévalo contigo, miña neta. Reza todos los días. Aunque no sientas nada, reza. La oración es el escudo que te protege de todo mal. Prométeme que vas a rezar. Yo había tomado el rosario, lo había guardado en mi maleta, y le había dicho, sí, voy a rezar. Mentira. Nunca recé. Guardé el rosario en un cajón y lo olvidé. Sentada ahí en la niebla gris, con el frío atravesándome y los recuerdos destrozándome, entendí finalmente lo que había hecho. No solo había rechazado las oraciones, había rechazado el amor. Bobo Benedita me había dado su arma espiritual más poderosa, el rosario que había sostenido en momentos de alegría y de tristeza, el rosario que había acompañado cada una de sus oraciones por mí, y yo lo había tratado como basura. Lo había escondido, lo había olvidado, la había olvidado a ella.
Las lágrimas comenzaron a caer, lágrimas de espíritu, si es que eso existe. No eran agua, pero eran dolor líquido que salía de mí. Bo Benedita, perdóname, perdóname. Fui tan estúpida, tan orgullosa, tan ciega. Tenías razón. Todo lo que me enseñaste era verdad, y yo lo rechacé. Rechacé a Dios, rechacé la fe, rechacé a mi propia hija. Y ahora estoy aquí, perdida, y no sé cómo salir. No sé qué hacer. Ayúdame. Por favor, si puedes escucharme, ayúdame. La niebla comenzó a moverse de forma extraña. Se arremolinaba más rápido, más espesa, y de repente sentí que me jalaban, no físicamente, sino de alguna otra manera, como si algo debajo de mí me estuviera succionando hacia abajo. El frío se intensificó hasta convertirse en agonía pura. La niebla se oscureció, pasando de gris a casi negro. Los gritos distantes se volvieron más fuertes, más cercanos. Eran gritos de verdadero tormento, gritos de almas en desesperación absoluta. Traté de resistir, pero no tenía nada de qué agarrarme, nada sólido, nada firme. Solo niebla y frío y oscuridad que se hacía más profunda. Estaba siendo jalada hacia abajo, hacia un lugar mucho peor que donde estaba. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Sabía que si me dejaba llevar a donde sea que esa fuerza me estaba arrastrando, nunca saldría. Sería oscuridad eterna, sería frío eterno, sería separación eterna de todo lo bueno, de todo amor, de toda esperanza. Luché. Intenté nadar hacia arriba aunque no había agua. Intenté volar aunque no tenía alas. Intenté gritar aunque no tenía voz que pudiera detener esto. La fuerza era demasiado poderosa. Yo había vivido 42 años rechazando a Dios, rechazando la gracia, construyendo mi vida sobre orgullo y egoísmo. Y ahora la gravedad de mis propias decisiones me jalaba hacia el destino que había elegido sin saberlo. Un destino sin luz, sin amor, sin final. Bobo, Bobo Benedita. Grité su nombre con toda la desesperación que tenía. Grité sabiendo que probablemente no me escucharía, que estaba demasiado lejos, que era demasiado tarde. Pero era lo único que me quedaba. Era mi último aliento, mi última esperanza. Ayúdame, por favor, no me dejes caer. Bobo. La oscuridad me tragó. El frío se convirtió en fuego negro. Los gritos se volvieron ensordecedores. Cerré los ojos espirituales y me preparé para una eternidad de tormento. Y entonces, en medio de ese horror absoluto, vi una luz. La luz era pequeña al principio, un punto diminuto en la distancia, como una estrella solitaria en un cielo completamente negro. Pero en medio de esa oscuridad absoluta que me estaba tragando, esa pequeña luz era todo. Era esperanza. Era vida. Era algo que la oscuridad no podía tocar. Y mientras yo caía, o era jalada, o me hundía en ese abismo de frío y gritos, mis ojos espirituales se aferraron a esa luz como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. La luz comenzó a crecer. O tal vez se estaba acercando. No podía distinguir. El espacio en ese lugar no funcionaba como el espacio del mundo material, pero la luz se hacía más grande, más brillante, y con ella vino algo que me hizo llorar de alivio. Calor. No el calor del fuego, sino el calor del sol en la piel después de un invierno largo. El calor de una taza de té en las manos en una mañana fría. El calor de un abrazo de alguien que te ama de verdad. Ese calor empezó a contrarrestar el frío terrible que me había estado congelando desde adentro. La fuerza que me jalaba hacia abajo se debilitó, como si la luz tuviera poder sobre ella, como si la oscuridad retrocediera ante esa luminosidad creciente. Dejé de caer. Quedé suspendida en algún punto entre la luz y la oscuridad, flotando, temblando, sin entender qué estaba pasando, pero sin atreverme a apartar la mirada de esa luz que ahora era tan brillante que casi no podía mirarla directamente. Y entonces la luz tomó forma. No fue un proceso gradual, sino instantáneo. Un momento era solo luz, y al siguiente era una figura humana, una mujer, y yo la conocía. Habría reconocido esa silueta en cualquier lugar, en cualquier dimensión, en cualquier estado de existencia. Era Bobo Benedita. Ella estaba ahí, parada en medio de la luz, tan real como lo había sido en vida. Tal vez más real. Su forma no era translúcida como la mía, sino sólida, luminosa, viva de una manera que yo había olvidado que era posible. Tenía 65 años, la edad que tenía cuando murió, pero se veía diferente. No había dolor en su rostro.
No había cansancio. Sus ojos, esos ojos oscuros que me habían mirado con tanto amor durante mi infancia, brillaban con una luz que no era de este mundo. Llevaba puesto su vestido azul claro favorito, el mismo que yo había elegido para su entierro, pero aquí se veía nuevo, sin manchas, sin arrugas, perfecto. Y en sus manos, sostenido con dedos que ya no temblaban, estaba su rosario blanco. Las cuentas brillaban con una luz propia, como si cada una fuera una pequeña luna. El crucifijo de plata simple reflejaba la luz que emanaba de ella, multiplicándola, lanzando rayos en todas direcciones. Nunca había visto algo tan hermoso en mi vida, o en mi muerte. Bobo, susurré. Mi voz sonaba rota, desesperada. Bobo, ayúdame. Me estoy cayendo. No sé qué hacer. Tengo tanto miedo. Ella me miró con una expresión que me partió el corazón. Era amor puro, amor sin condiciones, amor que no dependía de lo que yo había hecho o dejado de hacer. Amor que existía simplemente porque yo era su nieta y ella era mi abuela, y nada en el cielo o la tierra o el infierno podía cambiar eso. Sus labios se movieron y su voz llegó hasta mí, clara como campanas de iglesia, dulce como miel, firme como roca. Vem, minha nega. Vem comigo. Ainda não é tua hora. Vem, mi negrita. Ven conmigo. Todavía no es tu hora. Las palabras eran en portugués, el idioma de nuestra infancia compartida, el idioma de las oraciones nocturnas y las canciones de cuna. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro espiritual. Ella había venido por mí. Después de 20 años de mi silencio, de mi rechazo, de mi orgullo estúpido, ella había venido. Extendió su mano hacia mí. Una mano real, sólida, llena de luz. Yo extendí la mía, esa mano translúcida y temblorosa, tratando de alcanzarla. Pero había distancia entre nosotras, demasiada distancia, y yo podía sentir que la fuerza oscura debajo de mí no se había rendido completamente. Todavía jalaba, todavía tiraba, todavía trataba de arrastrarme hacia abajo. No puedo, Bo. Lloré. Estoy muy lejos, y algo me está jalando. Es demasiado fuerte. Bobo Benedita no dudó. Su rostro se puso serio, determinado, con esa misma expresión que tenía cuando yo era niña, y algún perro callejero agresivo se acercaba demasiado, o cuando algún borracho del barrio decía groserías cerca de su casa. Era la expresión de una mujer que había luchado toda su vida contra la pobreza, contra la injusticia, contra el mal en todas sus formas, y que no iba a dejar que nada ni nadie dañara a su nieta, ni siquiera las fuerzas del infierno. «Então, eu vou te buscar», dijo firmemente. «Entonces, yo voy a buscarte». Y se movió hacia mí. No caminó, sino que se deslizó, o flotó, o simplemente apareció más cerca. La luz que emanaba de ella empujaba la oscuridad hacia atrás. La niebla gris se disolvía donde ella pasaba. Los gritos distantes se silenciaban. Era como si su presencia creara una burbuja de paz y santidad que nada malo podía penetrar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano nuevamente. Esta vez yo pude alcanzarla. Nuestros dedos se tocaron, y en el momento en que su mano sólida y cálida agarró mi mano translúcida y fría, sentí un cambio radical en mí. Fue como si su solidez se derramara en mí, como si su luz me llenara. De repente yo ya no era solo humo, era real, era algo, tenía peso y sustancia nuevamente. Bobo Benedita jaló, y Dios mío, jaló fuerte, con una fuerza que no parecía posible para una mujer de su tamaño. Sentí que me arrancaba de las garras de esa oscuridad que me quería tragar. Fue doloroso, como ser arrancada de lodo espeso, como nacer de nuevo. La oscuridad no quería soltarme. Sentí resistencia, sentí una batalla entre fuerzas que yo no podía ver completamente. Pero la mano de Bobo Benedita no me soltó, ni por un segundo. «Agárrate fuerte, miña filla», me dijo. «No me sueltes, no mires para atrás, solo mira la luz, solo ven conmigo». Obedecí. Cerré mis ojos espirituales a todo excepto a ella. Me aferré a su mano como nunca me había aferrado a nada en mi vida. Y ella jaló, y jaló, y jaló. Y mientras jalaba, comenzó a cantar. Bajito al principio, casi un susurro, pero luego más fuerte. Era la canción de mi infancia, la canción que me cantaba todas las noches cuando me metía en la cama. Voy, 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 voy da cara preta, pega esa menina, que ten medo de careta. Su voz era exactamente como la recordaba, un poco rasposa,
un poco desafinada, pero llena de amor. Tan llena de amor que cada nota era como un bálsamo en mis heridas espirituales. Canté con ella entre lágrimas. Las palabras volvieron a mí después de 35 años. Palabras que pensé que había olvidado, pero que estaban guardadas en algún lugar profundo de mi ser, esperando este momento. Não, não, não. Não pega ela, não. Ela é boazinha. Ela dá a mão. No, 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 no la agarres. Ella es buena. Ella da la mano. Y yo estaba dando mi mano. Estaba dando mi mano a mi abuela, que había venido a rescatarme del abismo. Estaba dando mi mano, y ella no me estaba soltando. Nunca me soltaría. Con un último jalón poderoso, Bobo Benedita me arrancó completamente de la oscuridad. Fue como salir del agua después de estar ahogándose. Como respirar aire fresco después de estar en un cuarto cerrado lleno de humo. La oscuridad se alejó, retrocediendo como una marea negra, derrotada por la luz que emanaba de mi abuela. Los gritos se desvanecieron hasta convertirse en silencio. El frío horrible fue reemplazado por calor, por paz, por algo que solo puedo describir como amor en forma física. Me encontré de pie junto a Bobo Benedita, todavía agarrando su mano, temblando, llorando, pero viva de una manera que no había estado en ese lugar terrible. Ella me jaló hacia su pecho y me abrazó. Un abrazo real, un abrazo que sentí. Sus brazos alrededor de mí eran sólidos, fuertes, seguros. Olía a talco y a lavanda y a pan casero, exactamente como la recordaba. Enterré mi rostro en su hombro y lloré como no había llorado desde su funeral 20 años atrás. «Ya pasó, miña nega», me susurraba, acariciando mi cabello. «Ya pasó. Estás a salvo. Te tengo. Te tengo. Perdóname, Bo», sollocé contra su vestido azul. «Perdóname por todo, por no rezar, por olvidar, por ser tan tonta, tan orgullosa, por desperdiciar tu regalo, por desperdiciarlo todo». Ella se apartó un poco para poder mirarme a los ojos. Puso sus manos a ambos lados de mi rostro, sosteniéndome con ternura. Sus ojos brillaban con lágrimas también, pero eran lágrimas de alegría. «Non tem nada para perdoar, filha. Nada. Te amo. Sempre te amei. Nunca paré de rezar por ti. Nunca paró de rezar por mí». Las palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Pero tú moriste hace 20 años. ¿Cómo?» Bobo Benedita sonrió, esa sonrisa suya que arrugaba las esquinas de sus ojos. «La muerte no detiene el amor, miña neta. No detiene las oraciones. Desde que llegué aquí, al lugar de luz donde Dios me recibió, no he parado de rezar por ti. Cada rosario que rezo aquí tiene poder, más poder que los que rezaba en la tierra, porque aquí estoy más cerca de Dios, más cerca de María, más cerca de los santos, y cada Ave María que susurro envía protección a ti, a tu hija Julia, a todos los que amo». Levanté su mano, la que todavía sostenía el rosario blanco brillante. «¿Este rosario? ¿Todavía tienes tu rosario aquí?» «Este es mi rosario eterno», explicó con suavidad. «El que recé en la tierra se quedó en la tierra, en tus manos. Pero las oraciones que recé con él construyeron este. Cada Ave María era una cuenta, cada gloria una luz. Este rosario está hecho de todas las oraciones que ofrecí durante mi vida, y sigue creciendo con cada oración que hago ahora. Era la cosa más hermosa que había escuchado jamás». «¿O entonces, cuando estaba cayendo en esa oscuridad, tú estabas rezando por mí?» «Estaba rezando por ti en ese momento exacto», confirmó. «Y cuando gritaste mi nombre, cuando pediste ayuda, tu grito llegó aquí arriba como un rayo de luz. Dios me permitió venir a buscarte porque todavía no es tu tiempo. Todavía tienes trabajo por hacer en la tierra. Todavía tienes una hija que necesita a su madre. Todavía tienes un mensaje que dar». «¿Un mensaje?», pregunté, confundida. Bobo Benedita asintió, seria ahora. «Por eso te estoy trayendo de regreso. Por eso Dios permitió que vinieras aquí, que vieras lo que viste, que sintieras lo que sentiste, para que puedas contarles a los vivos algo que necesitan desesperadamente saber». «¿Qué cosa?». Mi voz era apenas un susurro. Ella apretó mi mano con fuerza. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo temblar. «Dile a la gente que rece el rosario todos los días por sus muertos. Ellos necesitan esas oraciones, y los vivos también las necesitan. Cada rosario rezado por un alma del purgatorio la ayuda a purificarse más rápido, a acercarse a Dios, y cada rosario protege al que reza de caer en la oscuridad.
Las oraciones de los vivos y las oraciones de los que ya partimos se unen. Crean una red de luz que sostiene a todos. Pero, yo ni siquiera recuerdo cómo rezar el rosario completo, admití con vergüenza. Ella sonrió y levantó su rosario luminoso. Ahora vas a recordar. Y vas a enseñar. Vas a contar tu historia. Vas a decirles lo que viste, lo que sentiste en ese lugar frío. Vas a advertirles. Y vas a darles esperanza. Porque si yo pude jalarte del borde del infierno, imagina lo que nuestras oraciones pueden hacer juntas. Tomó mi otra mano también, sosteniéndome firmemente. Ahora tenemos que seguir caminando. Tengo que llevarte a un lugar antes de que regreses. Un lugar que necesitas ver. ¿Estás lista? Asentí sin soltarla. Mientras no me sueltes, estoy lista para lo que sea. Nunca te voy a soltar, miña nega. Nunca. Y todavía cantando bajito esa canción de cuna, Bobo Benedita comenzó a caminar conmigo hacia la luz. Caminamos juntas hacia la luz. No sé cuánto tiempo duró ese caminar porque el tiempo en ese lugar no existía de la manera que lo conocemos. Podría haber sido un segundo, o podrían haber sido años. Pero cada paso que daba junto a Bobo Benedita me sentía más completa, más sólida, más real. La niebla gris había desaparecido completamente. Ahora caminábamos a través de algo que solo puedo describir como luz líquida. No era blanca, sino dorada, como miel iluminada por el sol, y se movía alrededor de nosotras en corrientes suaves, en olas gentiles. Mientras caminábamos, Bobo Benedita seguía sosteniendo mi mano y su rosario en la otra. Yo miraba ese rosario brillante, y me maravillaba de cómo cada cuenta parecía contener universos enteros de luz dentro de sí. Pregunté con voz temblorosa. ¿Todas las personas que mueren tienen rosarios así en el cielo? Ella negó con la cabeza suavemente. No todas, miña filla, solo aquellos que rezaron el rosario en vida con fe y amor. Cada oración sincera se convierte en algo eterno. Nada de lo que hacemos por amor a Dios se pierde. Cada acto de fe, cada sacrificio, cada palabra de oración, todo se transforma en luz aquí. Por eso es tan importante rezar mientras estamos en la tierra, no solo porque nos protege allá, sino porque construye nuestro hogar aquí. Sus palabras me llenaron de una tristeza profunda. Yo desperdicié 20 años. 20 años que podría haber estado rezando, construyendo mi propio rosario de luz. Y en lugar de eso, ¿qué construí? Edificios de concreto que se van a caer algún día. Dinero que dejé atrás. Éxito vacío que no significa nada aquí. Bobo Benedita apretó mi mano. Por eso te estoy llevando de regreso, para que no desperdicies ni un día más, para que uses el tiempo que te queda para construir lo que realmente importa, y para que ayudes a otros a hacer lo mismo. La luz dorada comenzó a aclararse, haciéndose más brillante, más intensa. Yo tenía que entrecerrar los ojos, aunque no estaba segura de si todavía tenía ojos físicos. Y entonces, de repente, emergimos a un lugar que me dejó sin aliento. Era un valle, o algo parecido a un valle. Había colinas suaves cubiertas de una hierba que brillaba con luz propia. Había árboles con hojas de todos los colores imaginables, colores que no existen en la tierra. Y el cielo. El cielo era una sinfonía de luces, no azul, sino dorado y plateado y rosado todo al mismo tiempo, moviéndose como auroras boreales, pero infinitamente más hermoso. Y había gente. Miles, tal vez millones de personas, pero no como las figuras translúcidas y atormentadas que había visto en la niebla gris. Estas personas eran sólidas, radiantes, vivas. Llevaban ropas de luz en diferentes tonalidades. Algunos caminaban en grupos, conversando con voces que sonaban como música. Otros estaban arrodillados en oración. Otros más parecían estar trabajando en algo, aunque no podía ver exactamente qué. ¿Dónde estamos?, susurré asombrada. Este es el lugar de purificación, explicó Bobo Benedita. Lo que ustedes en la tierra llaman purgatorio. Pero no es un lugar de castigo como muchos piensan. Es un lugar de sanación, de limpieza, de preparación. Aquí las almas que murieron en gracia de Dios, pero que todavía tienen manchas que limpiar, que tienen arrepentimientos que procesar, que tienen lecciones que aprender, vienen para ser purificadas antes de entrar al cielo pleno. ¿Tú estás aquí?, pregunté confundida. Pensé que estabas en el cielo. Ella sonrió. Yo ya pasé por aquí, miña nega. Estuve aquí por un tiempo después de mi muerte, siendo purificada de mis propias faltas, de mi orgullo pequeño, de mis juicios mezquinos, de todas las veces que no amé lo suficiente.
Pero las oraciones me ayudaron. Tu madre rezó por mí. Los vecinos en pelotas rezaron misas por mi alma. Y tú, aunque no sabías que lo estabas haciendo, me ayudaste también. ¿Yo? Pero yo no recé nada. No rezaste con palabras, admitió Bobo. Pero cuando llorabas por mí en mi tumba, cuando recordabas con amor nuestros momentos juntas, cuando guardabas mi rosario, aunque fuera solo como recuerdo, estabas enviando amor hacia mí. Y el amor también es oración. Un tipo diferente pero igual de poderoso. Todo ese amor me ayudó a purificarme más rápido. Y ahora estoy en un lugar de luz plena, desde donde puedo interceder por ti y por todos mis seres queridos. Me llevó más adentro de ese valle de luz. A medida que caminábamos, comencé a ver más detalles. Vi a una mujer joven, no mayor de 30 años, arrodillada con las manos juntas, llorando, pero no lágrimas de dolor, sino de arrepentimiento genuino. A su alrededor había lo que parecían ser imágenes flotantes, recuerdos de su vida. La vi siendo cruel con alguien, diciendo palabras hirientes, y luego vi esos mismos recuerdos disolviéndose, convirtiéndose en luz, siendo perdonados y sanados. Ella está procesando sus faltas, explicó Bobo Benedita. Está viendo cada vez que hirió a alguien, sintiendo el dolor que causó, arrepintiéndose de verdad, y ese arrepentimiento la purifica. Es doloroso, pero es necesario. Es como limpiar una herida antes de que pueda sanar. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar aquí?, pregunté. Eso depende de muchas cosas, de cuántas manchas tenga su alma, de qué tan profundo sea su arrepentimiento, y crucialmente, de cuántas oraciones reciba de los vivos. Las oraciones de sus seres queridos en la tierra aceleran este proceso enormemente. Cada rosario rezado por ella, cada misa ofrecida por su alma, cada limosna dada en su nombre, todo eso la ayuda a purificarse más rápido. Seguimos caminando, y vi escenas similares por todas partes. Un hombre anciano reviviendo momentos de avaricia, de tacañería, llorando por todas las veces que puso el dinero antes que las personas. Una mujer de mediana edad procesando años de chismes, de hablar mal de otros, viendo el daño que sus palabras causaron. Un joven enfrentando adicciones que había tenido, sintiendo el dolor que causó a su familia. Todos estaban en diferentes etapas de purificación. Algunos parecían estar cerca del final, radiantes de luz, casi listos para ascender más alto. Otros parecían haber llegado recientemente, todavía opacos, todavía cargados de manchas oscuras. Bo, dije, mi voz quebrándose, hay tantos, miles y miles. ¿Todos necesitan nuestras oraciones? Todos las necesitan, miña filla. Y muchos no las están recibiendo. Mira ya. Señaló hacia un grupo apartado. Eran quizás 20 o 30 almas que se veían más oscuras que las demás, más cargadas. Esos son los que nadie recuerda, los que murieron y no tienen a nadie vivo que rece por ellos. Sus familias los olvidaron, o sus familias también murieron sin dejar a nadie que continuara las oraciones. Ellos sufren más y toman más tiempo en purificarse porque no tienen esa ayuda de la tierra. Mi corazón se partió viéndolos. Eso es horrible. ¿No hay nada que se pueda hacer? Sí hay, dijo Bobo Benedita con firmeza. Por eso tantos santos y personas devotas en la tierra rezan por las almas olvidadas. Cuando rezas un rosario y lo ofreces por las almas del purgatorio en general, o específicamente por las más olvidadas, esa oración se distribuye entre los que más la necesitan. Dios en su misericordia asegura que nadie quede completamente sin ayuda. De repente, mientras estábamos ahí paradas, vi algo extraordinario. Una de las almas, un hombre que parecía estar en las etapas finales de purificación, comenzó a brillar intensamente. Su luz se hizo más y más fuerte hasta que casi no podía mirarlo. Y luego, ante mis ojos, comenzó a elevarse, literalmente elevarse hacia arriba, hacia ese cielo de colores imposibles, sonriendo con una alegría tan pura que me hizo llorar solo de verla. ¿Qué le está pasando?, pregunté asombrada. Está listo, dijo Bobo Benedita con una sonrisa radiante. Su purificación está completa. Ahora va al cielo pleno, a la presencia directa de Dios. Mira, sus seres queridos en la tierra deben haber ofrecido una misa por él justo ahora, o rezado un rosario completo con gran devoción. Esa última oración fue lo que necesitaba para completar su sanación. Vi al hombre ascender más y más alto hasta que desapareció en la luz, y en ese momento entendí con una claridad cristalina lo que Bobo Benedita había estado tratando de enseñarme. Nuestras oraciones en la tierra tienen poder real.
No son solo palabras vacías lanzadas al aire, son fuerzas espirituales que atraviesan el velo entre la vida y la muerte, que llegan a este lugar de purificación, que ayudan a las almas de nuestros seres queridos a sanar, a purificarse, a acercarse a Dios. Somos colaboradores en su salvación. Somos parte de su camino al cielo. Y ahora mira esto, dijo Bobo Benedita, llevándome hacia otro lado del valle. Ahí vi algo diferente. Había grupos de almas reunidas en círculos, y en el centro de cada círculo había como una columna de luz que bajaba del cielo. Esa luz los bañaba, los fortalecía, los hacía brillar más. Esas son oraciones llegando de la tierra en este momento, explicó mi abuela. Cada columna de luz representa un rosario, una misa, una novena, cualquier oración ofrecida por las almas del purgatorio. Las almas se reúnen bajo esas luces porque les da alivio, les da fuerza, les da esperanza. Es como lluvia en un desierto, es como comida para hambrientos, es vida. Vi una columna de luz particularmente brillante y hermosa. ¿Qué es esa?, pregunté. Bobo Benedita miró hacia ella y su rostro se llenó de emoción. Esa es tu hija Julia rezando el rosario por ti en este momento. Está en su cuarto en Florianópolis, arrodillada junto a su cama, llorando mientras reza cada Ave María, rogando por tu sanación, ofreciendo ese rosario por tu alma. Esa luz que ves es su amor convertido en poder espiritual. Es su fe hecha visible. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Mi Julia, mi hija a quien había descuidado, a quien había dejado sola tantas veces, estaba rezando por mí con todo su corazón. Tengo que volver a ella, dije con urgencia. Tengo que decirle cuánto la amo. Tengo que ser la madre que debía haber sido siempre. Y lo serás, prometió Bobo Benedita. Pero primero tienes que entender completamente el mensaje que debes llevar. Siéntate conmigo aquí. Me guió hacia un lugar tranquilo en una colina suave. Nos sentamos juntas sobre esa hierba que brillaba, y ella puso el rosario entre nuestras manos unidas. Escúchame bien, Fernanda Campos Oliveira, dijo con una seriedad que me hizo poner atención completa. Vas a volver a tu cuerpo, vas a despertar en esa cama de hospital, y cuando lo hagas, vas a tener una segunda oportunidad que muchos no reciben. Vas a tener tiempo para arreglar lo que rompiste, para amar a quien no amaste suficiente, para construir lo que realmente importa. Pero junto con esa segunda oportunidad viene una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad?, pregunté. Tienes que contar esta historia. Tienes que decirle a la gente lo que viste. Tienes que advertirles sobre ese lugar frío donde estuviste, ese lugar de soledad y oscuridad donde las almas que mueren sin gracia van a sufrir. Tienes que decirles que la muerte no es el final, sino el principio de una eternidad, y que esa eternidad puede ser de luz o de oscuridad dependiendo de cómo vivan ahora. Asentí, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Pero más importante que el miedo, continuó Bobo, tienes que darles esperanza. Tienes que decirles que no importa cuánto hayan pecado, cuánto se hayan alejado de Dios, siempre pueden regresar. Mientras estén vivos, hay tiempo, hay misericordia, hay perdón. Y tienes que decirles específicamente esto. Rezar el rosario todos los días por sus muertos no es solo ayudar a esos muertos, es protegerse a sí mismos, es construir su propio rosario de luz, es tejer una red de protección que los sostendrá cuando llegue su momento de cruzar. ¿Cómo voy a hacer que me crean?, pregunté. Soy solo una arquitecta, no soy santa, no soy profeta, soy una mujer que vivió mal durante 20 años. Bobo Benedita sonrió. Marico, precisamente por eso te van a escuchar, porque eres como ellos, porque fallaste como ellos fallan, porque te perdiste como ellos se pierden, y porque fuiste rescatada, ellos sabrán que también pueden ser rescatados. Tu historia no es de perfección sino de misericordia, y eso es lo que el mundo necesita oír. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Es hora, miña nega, tienes que volver ahora. El pánico me invadió. No quiero dejarte otra vez. Bo, por favor, ¿puedo quedarme un poco más? Ella me abrazó fuertemente. Nos vamos a ver de nuevo, te lo prometo, pero todavía no es tu tiempo. Julia te necesita, el mundo necesita tu testimonio, y yo voy a estar rezando por ti cada día, cada hora. Nunca vas a estar sola. Cuando reces tu rosario, vas a sentir mi presencia. Cuando te sientas débil, vas a sentir mi mano sosteniéndote como te sostuve hoy. Estamos conectadas por amor, y el amor nunca muere. Me besó la frente como hacía cuando yo era niña. Ahora cierra los ojos,
Y cuando los abras, estarás de regreso. Te amo, Bo. Lloré. Te amo tanto. Eu también te amo, miña neta querida. Sempre, sempre. Y comenzó a cantar una última vez esa canción de cuna. Voy da cara preta, pega esa menina. Cerré los ojos. Sentí que me elevaba, que flotaba, que me alejaba de ese valle hermoso. Sentí la mano de Bobo Benedita soltándome suavemente. Sentí el calor de ese lugar desaparecer, y luego sentí algo diferente. Peso, gravedad, dolor. Abrí los ojos y vi luces fluorescentes blancas. Escuché el pitido de máquinas. Sentí un tubo en mi garganta. Sentí dolor en mis pulmones. Estaba de regreso. Estaba viva. Y sostenido en mi mano real, en mi mano de carne y hueso, aunque nadie lo había puesto ahí, estaba el rosario blanco de Bobo Benedita que yo había dejado en el cajón de mi apartamento. Brillaba suavemente con una luz que solo yo podía ver. Y supe que todo había sido real, que todo había pasado de verdad, y que ahora tenía trabajo que hacer. Trabajo que comenzaba con ese rosario. Trabajo que no terminaría hasta mi último aliento. Trabajo de oración, de amor, de testimonio. Trabajo de salvar almas, empezando con la mía.